Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Menú de tres platos. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Yo no sé si alguien se pregunta dónde está nuestro tercer plato. Hace tiempo que no tenemos Rubén. Está nuevamente en terreno. Es que sí, es que está en terreno, no es que no quiera estar, es que está en terreno. Sí, está pero permanentemente en terreno. Hoy ¿estáis feliz con estos días de sol? Sí, pero No igual tanto. me chatea un poco, soy súper vieja amarga, no le gusta nada. Frío, reclamo. ¿Ah? Yo te dije, Sí. podíamos tener meses para reclamar, pero no te demoraste ni 2 semanas. Es que es lo que conversamos el otro día, como mi auto queda a pampa, no queda en un estacionamiento techado, cuando voy a buscar a los niños es un horno y vuelvo, pero con la lengua afuera, si eso es lo que pasa. Pero aquí Sí. dentro de mi casa, por ejemplo, es fresco. Yo estoy ando con chaleco acá adentro, señora exagera. No, mi casa también es fresca, pero también, claro, mi auto también queda descubierto. Sí, pues, queda muy... es un horno al final del día. Sí. Bueno, Álvaro, hoy día vamos a hablar de una palabra o un concepto en realidad que es de muchísima importancia en la industria de los alimentos. Yo diría que en casi cualquier industria Sí, probablemente, y que la verdad es que da hartos quebraderos de cabeza. ¿Ya? Este concepto es el de trazabilidad o rastreabilidad, se conoce de las dos maneras, y que es básicamente poder seguir o rastrear, ¿cierto? Un alimento hasta su origen, por ejemplo, hasta sus materias primas, y hasta su destino final. Ya y es un concepto que en general suena súper simple, pero que es mucho más fácil decir que hacer. claro, el problema aquí está en la implementación. ¿Cómo Sí, lo trabajas? totalmente. Bueno, la novedad es que además, Álvaro, la semana pasada fue un seminario, era de A un trazabilidad, congreso. un Un congreso, ¿qué te congreso. crees? O el congreso de GS1, ya Ujú. que para los que no lo conocen, es la empresa que está detrás de la administración de los códigos de barra en Chile. Perfecto. Así que traes conocimiento actualizado, nuevecito de Y, paquete. y hay varias cosas interesantes aparecieron en el Congreso. Ahí las Sí, vamos a ir contando en el camino cuando estemos hablando de sistemas de identificación, pues, principalmente. claro. Principalmente fue en eso que es lo que habían más novedades. Bueno, que es como lo obvio. Sí, pues, ¿Cierto? Ahora, la trazabilidad o la rastreabilidad, vamos a quedarnos con trazabilidad porque no voy a decir las dos palabras todas las veces, es, entre comillas, relativamente nueva, ¿cierto? Tiene, qué sé yo, unos 30 y tantos años, o un poquito menos, a lo mejor, 20 y tantos. o sea, Y en realidad es un... masivamente yo Sí, creo que menos. menos, pero cuando como apareció el concepto, que igual lo vamos a contar un Sí, poquito, pero hoy día, y bajo la lógica de la industria de los alimentos, que es la nuestra, ya es un punto que a nadie se le pasa por alto. En el fondo todos sabemos que tiene que haber trazabilidad, incluso empresas muy chiquititas que puedan no tenerla tan afinada, pero todos saben que en el fondo hay que tener trazabilidad. Es o un sea, punto muy básico. cualquier cliente, iba a decir decente, pero no sé si esa es la palabra. ¿Para qué? Claro. Términos tan Pero duros. Ya. cualquier cliente ya un poquito más instruido, digamos, Ajá, o que tenga algún sistema mínimo de gestión de calidad, nos va a pedir que nosotros tengamos claridad de todo el proceso de nuestro producto, ¿ya? claro. Y eso, para dejarlo claro a todos también, nuestro proceso productivo no parte cuando nosotros agarramos y vamos a hacer no sé, unos huevos a la copa, no Ujú. parte picando el pan y echando el huevo al... Claro. Echándolo al huevito. Exactamente, parte mucho antes, ¿cachai? Claro. Parte con la identificación de nuestros proveedores, parte con la compra, son etapas previas. Entonces, cuando a nosotros el cliente nos pide información, nosotros tenemos que tener claridad respecto a esa información hacia atrás también. Y ahí es Claro. parte, yo diría que es una de las partes difíciles de este sistema, Sí. identificarlo adentro de la planta o Mm. hacer la trazabilidad dentro es más simple que lo que tengo que hacer que cuando tengo que trabajar con gente que no soy yo, que son mis proveedores. Exacto. Sí, porque yo diría que incluso la trazabilidad la vamos a ver después. En el fondo, saber un poco uno dónde termina su producto, ya sea que en una tienda, se lo pase en supermercados, eso también hay gente que lo maneja bastante bien. Pero sí, el tema de proveedores es lejos el más jodido. Es lejos Claro, el más y a veces también las empresas tienen la visión o la poca visión
De decir, no, pues si yo se lo vendí a este y si se le echó a perder, bueno, claro, está bien. Pero cuando este comercializador, en el fondo, Ujú. vende el producto con mi marca, Sí, po. el reclamo no le va a, o sea, le va a llegar a él, pero indirectamente, Te o va a sea, pasar a ti. él se va a dar la mano rápidamente y nos va a tirar la pelota a nosotros, y el nombre nuestro es el que aparece en la etiqueta, por lo cual Claro. el problema igual nos va a llegar. No, claro, y además que en muchas, uno como consumidor, si a ti te sale un producto malo y lo compraste en el supermercado, a veces no nos llama al supermercado, llama ahí a la marca de lo que te salió malo, digamos. Como Tipo, una vez a mí, no sé, pues si abrís una leche, un yogur y está malo, con fecha de vencimiento todavía actual, uno no llama al supermercado, llamáis al número de la atención al cliente de la marca, el yogur, digamos. o sea, de hecho, yo voy a contar infidencia, pero con marca y todo, Ya, porque dale. todavía nunca se solucionó mi problema. Es un caso abierto desde hace 4 años más o menos. Un cold case, como dicen los Exactamente. el FBI. No, que son cosas que pueden pasar, ¿ah? Pero que como empresa es muy complicado que tú no las soluciones y las dejes dando bote. Compré unas leches de chocolate, de ¿Ya? Long Leche, ¿Ya? ¿ya? Y resulta que las leches se me en caja Tetra Pak, ¿ya? ¿Ya? En teoría estamos hablando de un producto estéril, que es el producto de los más seguros que tú puedas tener en tu En tu anaquel, cocina. ¿ya? En tu Claro. cocina. Bueno, se empezaron a fermentar estas leches, ¿ya? Claro, cuando fui a ver, ya estaba la escoba, digamos. La leche se había salido de la caja, era un basural abajo donde guardamos la leche, que implicó un montón de cosas, digamos, desde desarmar la parte de abajo del mueble para poder limpiar, porque la leche no entendió que no Sí, tenía que po. irse abajo, y se fue abajo de la tablita esta típica que uno tiene Claro. La que adentro de te la... pero como que te explotaron. Sí, Ya, se fermentaron las cajas infladas, se claro. salieron, obviamente no es que explotaron literalmente, pero se salieron por la tapita, ¿cachai? Claro, Se los sellos se rompieron infló, en el los fondo. sellos se rompieron, y empezó a salir el líquido, 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 y quedó la Ay, escoba. qué guacate. Imagínate eso multiplicado en... nosotros normalmente, claro, compráis las Claro, 12 cajas, ¿cachai? claro. Y fue el batch, o sea, no era un problema de una caja, era un problema de ese batch, ¿ya? Ya. Eh, yo levanté, fui a reclamar esas, ahí quiero que para entender también cómo funciona muy bien el sistema. Ujú, Yo presenté el caso, obviamente al líder que había comprado el producto. ujú. Oye, qué bien funciona el sistema, por lo menos a nosotros, del ¿De qué? líder, cuando tenía un problema en los productos. Ah, sí, yo nunca le he reclamado al líder. Yo sí, porque cualquier cosa mala parto para allá rápidamente con mis cosas. Y me sale, las leches salieron malas, voy para allá y me dicen, ah, sí, claro, ni cuestionaron, no, Nada. tiene la boleta, Mándeme foto, nada. perdón, la cuestión, nosotros la traspasamos. O una carne una vez que me salió mala, Ujú. también partí para allá, claro que era evidente, porque iba con mi bolsa que trascendía por todos lados. Ay, qué asco cuando se sale la carne así. No, es terrible, porque además te queda la cocina pasada Sí, mucho po. rato, ¿cachai? Y bueno, Sí. y ni hablar de tus fosas nasales, digamos, que quedan, pero Sí, pues te queda impregnado. impregnadas. Y también, súper rápido, la reacción súper rápida. Bueno, me hicieron el cambio, la cuestión, ok. Ujú. Ellos no se complica, te pasan como un voucher, van a comprar de nuevo, lo que queráis. Sí. O te devolvemos la plata. De hecho, ahí me Sí, te le dan de vuelta la tarjeta, como sea que hayas pagado, no, sí. y de hecho cuando fue el caso de la carne, ellos me pasaron la plata. Me dijeron, no, Ya, no, tome, 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 la plata, chao. Vaya, y compre usted si quiere, y si no, se va, y haga lo que quiera. Bueno, yo le escribí a Loncoleche. ya. Le escribí al departamento de calidad un mail, nunca me respondieron. Lo reenvié, siguieron sin responderme. Ah, pucha, que Lo eso es subí lo a peor. redes sociales, lo Ya, subí a Instagram. Pucha, ya. otra gente dijo, ah, sí, a mí me pasó no sé qué, nunca respondieron. Y después de puro picado, como viste que en el teléfono estaban apareciendo como recuerdos del año pasado, de hace un año, Sí. me aparecía la leche fermentada, yo me acordaba y lo volví a publicar. Ah, pero ya llevamos años en esta cueca. O sea, claro, ya te estoy hablando, el primer año nunca me pescaron. Segundo año tampoco, y después ya me aburrí de publicarlo, ya Mm, era fome volverlo a hacer, digamos. sí. ¿Ya? Pero una cosa que ahí en el fondo te deja, o sea, de hecho es más, en mi casa no se usa long collecting.
Claro. Nada. O sea, aquí si no hay de otra marca, no se compra. Sin leche. Absolutamente. Bueno, la No, gracia es que son productos que hay muchas marcas, entonces. no tenía opciones, ¿cachai? Si no hay la marca que tú querías, bueno, no se compra, ¿no? Vaya a otro supermercado también. Y entonces, es una cuestión que te genera al final, porque mira, al final del día uno no está buscando una compensación, o gran parte de nosotros no estamos buscando eso, sino que estáis Sí, buscando una respuesta. sí, po. ¿Cachai? Y dar una, bueno, nosotros trabajamos en esto, pues, Pili. Entonces al final era dar un aviso, decirle, oye, ¿sabéis qué? Arreglen esta cuestión, algo pasó, van a tener más problemas, no soy el único, porque fue una caja o sea, una pack de 12, De ¿no? 12. Una caja, por lo cual hay un problema o de sellado, ¿cachai? O de contaminación de la máquina, hay un montón de factores que investiguen y arreglen. Eso es todo, y que me dijeran, sí, perdón, vamos a investigar y arreglar, listo, yo me hago Claro. Y satisfecho. si después más encima te escribían como diciendo, hoy lo vimos y era tal cosa, mejor todavía. Mejor todavía si me entregaban una Claro. solución así de ese tipo, ¿cachai? Entonces, cuando la empresa no entiende ese concepto, es complicado. Sí, ¿Ya? Es complicado, porque además tú bloqueáis y finalmente termináis, no sé, no compren esta marca, ¿cachai? Ojo con esta claro. marca. O terminas haciendo un podcast y pelándolos en el Y podcast. pelando la marca en cuestión. Claro. Más aún vamos a hacer algún episodio de atención al cliente. Mira, no se me había ocurrido esa. Y puedes contar de nuevo tu experiencia. Muy bien. A Y falta ahí de un episodio. me Dos episodios. responden. Bueno, Exactamente. No, pero a mí me ha pasado, no con comida, pero yo me acuerdo una vez para un cyber me compré una zapatilla. ¿Dónde me las compré? Como Northstar, algo así. Y no me llegaron nunca. Y llamé, no, es que justo se acabaron esos modelos, pero le vamos a devolver la plata, ya, bueno, buena onda. Y nunca, ni devolución, ni llevar la zapatilla, ni nada. Y después ya no contestaron mal el teléfono. ¿en serio? Sí, y me quedé sin zapatilla y sin plata y sin nada. Y también lo puse en Twitter y en todas partes, pero Tañeiro. ¿Y qué más era? aún, alguien después en Twitter, como al mes habrá sido, puso, oye, me compré una zapatilla y me pasó tal. Dije, a mí me pasó lo mismo. Pero era una estafa, po. Yo creo, sí, que Sí. tenía muy mal servicio al cliente, etcétera. Así que sí, No, lo vamos a dejar como estafa. la vamos a dejar. A riesgo. Volviendo a la trazabilidad, vamos a contar un poquito qué es lo que nos causaba duda, a quién se le ocurrió en el fondo, por qué alguien dijo, sabéis que es buena idea que tengamos, sigamos la huella de nuestros productos. Y esto fue inicialmente, así como ya a nivel global, por el tema de las vacas locas. Eso ocurrió en el 97, yo me acuerdo, porque estaba en los últimos años de colegio. Que en el fondo se produce el mal de las vacas locas. Eso, y así le explico un poquito qué es Sí, el mal de las vacas locas. que es la encefalopatía espongiforme bovina, que se llama así porque es un prión, que es una proteína que en el fondo se dobla de manera rara y contagia a otras proteínas y hacen que el cerebro adquiera esta consistencia como de esponja, así por eso se llama, es súper explicativo el nombre. Y le empezó a dar esto a las vacas en el Reino Unido. Y al mismo tiempo empezaron a aparecer casos de una enfermedad que se llama el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que se produce por lo mismo, por un prión. Pero Pero en no humanos. sabía si había una relación entre lo que le estaba pasando a las vacas y como explosión de casos del Creutzfeldt-Jakob que hubo. Pero claro, la enfermedad es en humanos. Exactamente, el Creutzfeldt-Jakob es lo mismo encefalopatía, pero en personas. Claro. Hasta que al final se hicieron varios estudios y efectivamente sí, estos nuevos Creutzfeldt-Jakob eran con un prión o muy similar o el mismo de lo que le estaba produciendo las vacas, y el problema era que gente que había comido productos de vacas enfermas y el prión era una zoonosis al final del día, ¿cierto? El prión se les estaba pasando y estaba provocando una enfermedad que además es muy terrible, degenerativa y que finalmente causa la muerte. Entonces ahí alguien dijo, es buena idea que rastreemos de dónde sale la comida que no solo comemos nosotros, sino que también comen los animales, porque a las vacas también se les empezó a producir este problema porque comían harina de vaca, o sea, era harina de Claro, cerebro. eran vacas alimentadas con vacas. Claro, canibalismo. Básicamente, Era claro. canibalismo bovino. Y bueno, y ahí empieza como esta idea de la trazabilidad, de la importancia de saber de qué están hechos nuestros alimentos, pero además de qué lo que yo produzco, para dónde va. Y después, el 2001, ocurre el atentado de Nueva York, ¿cierto? De las Torres Gemelas. Claro.
Y ahí como empezó este tema de la posibilidad de que se hiciera terrorismo a través de los alimentos, sobre todo con el Corbunclobacteridiano, que es el anthrax, lo que se conoce como anthrax, también, ¿cierto? Esta cosa de saber de dónde viene tu comida y quién la produce se hizo absolutamente importante, porque Estados Unidos es un mercado tan grande que si ellos empiezan a exigir algo, bueno, todos decimos ya, ok, lo vamos a hacer. No, y además que la globalización de los alimentos implicó, no sé, tú te acordáis, pues Pili, bueno, eres más joven que yo, pero cuando éramos chicos, tú comías tomate cuando había tomate Sí, en el verano. No claro. había bueno, el tomate, vamos a convenir que el tomate de invierno es una No es. basura, pero por lo menos hay, ¿ya? Sí, O sea, no es como el tomate limachino, no es como un tomate sabroso, ese ¿cachai? esa olor a tomate que hay en el verano. Cumple el tener una cuestión roja con Claro, la lechuga, digamos. Entonces, pero eso no existía, ¿ya? claro. Cuando se empieza a globalizar el tema de la producción de alimentos en general, ahora el tomate lo puede ser en invernadero todo el año y todo, pero cuando se empieza a globalizar el tema de los alimentos es porque los países más pudientes o de países desarrollados descubren que en realidad, oye, ¿por qué tenemos que cortar nuestro suministro de alimentos? Si podemos tener uvas todo el año, porque estos gallos por allá en el sur del mundo resulta que producen uvas en otra estación que nosotros. En contrastación, claro. ¿Cachai? Y así entonces empezamos a generar intercambio de productos, pero empezaste a perder la capacidad de conocer cómo diablos producen las uvas estos gallos, ¿cachai? Claro. Entonces ahí se empieza a masificar este tema de decir, bueno, ok, tenemos que empezar a conocer entonces el camino, no solo el camino que recorre desde que la cosecha era hasta que llegó acá, sino que el camino que recorrió esa parra desde que fue Claro. sembrada, digamos, como una, o plantada, o trasplantada, Claro. digamos, como una plántula, hasta que se puso a producir, qué le echaron, qué químico le aplicaron, qué fertilizante, quién la cosechó, cómo la cosechó, Exactamente. ¿cachai? ¿Qué prácticas tenía esa persona que la cosechó? ¿Cómo la embaló en la caja? ¿Cómo se mantuvo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un montón de factores que empiezan a jugar todos unidos para poder darle información. ¿Cierto? Es información, básicamente. Es información, claro. Y como Chile es un país exportador por naturaleza, digamos, en el fondo hay para producción interna, pero básicamente Chile vive en parte de lo que podemos exportar en cuanto a alimentos. Nos plegamos de inmediato. De hecho, por eso en Chile decimos trazabilidad, porque como la palabra es traceability, y alguien dijo, digámoslo igual, Es una quedó traducción. en trazabilidad. Claro. Claro, lo pusieron en el traductor de Google y quedó trazabilidad. Pero claro, después los otros países de habla hispana El dijeron no, códex. el códex. Básicamente, el códex, cuando saca su definición de este sistema, lo saca en español, desde luego, y le pone rastreabilidad, pero nosotros ya teníamos todo implementado. Y ya decíamos trazabilidad. Ya, claro, y aquí ya como sacarnos eso de la cabeza fue imposible. Es como la gente que dice la ex penitenciaría. Se llama otra manera, pero es la ex penitenciaría o almacén en París. Sí, o cuando, no sé, yo vivo acá en La Reina, y entonces cuando te hablan del el parque Alberto Hurtado, ex Sí, intercomunal. el intercomunal. ¿Para qué les cambian los nombres si jamás nos vamos a acostumbrar? Bueno, eso nos pasó con la trazabilidad. Es solo para alargar los nombres. Bueno, y el tema es que están parte de nosotros la trazabilidad que está en el reglamento sanitario de los alimentos en el fondo, ¿cierto? Nos exige trazabilidad para los productos que se exportan, se procesan y por supuesto también está en el códex. O sea, no es una choreza, no es un planteamiento de la gran industria. Toda la industria tiene que adaptarse a tener productos trazables. Y lo otro importante es que tampoco es porque todavía hay empresas que creen que es una forma de cobrar más por mi producto. Eso no es así. No. Es una posibilidad de entrar a ciertos mercados donde no vas a entrar si no tienes este sistema implementado. Pero no es un sistema que nos genere un beneficio económico directo, ¿ya? Claro. Indirectamente a través de poder tener la cadena completa atrasada, yo voy a poder entrar a ciertos mercados. Y porque lo vamos a ver un poco más después, y además porque a partir de poder probar ciertas prácticas que tú haces, por medio de la trazabilidad, también sí puedes darle valor agregado a tu producto.
Pero no es que ahí tú estés cobrando más por el hecho de que tu producto sea trazable, porque puedes probar otras cosas, por ejemplo, que es un producto, no sé, orgánico o algo así, digamos. O que no tiene transgénicos, ¿cachai? Claro. Ahora, una de las primeras cosas que dijimos es que todo muy lindo, en el fondo la teoría es hermosa, pero ¿por qué causa tanto dolor dolor de cabeza en la empresa? De hecho, el otro día lo estábamos conversando nosotros a pito de nada, que claro, que la trazabilidad tenemos que hacerla, podemos ser ingeniosos, pero al final del día la diferencia de la gran empresa con la pequeña y la micro es que la gran empresa puede tener a mucha gente ocupándose de la trazabilidad. O un sistema caro que te, Claro, que te permite implementar esto en una cadena rápida, digamos. claro, pero sigue siendo un asunto más o menos problemático, no es un asunto simple la trazabilidad. Claro. No, no, es un asunto complejo porque requiere mucha información y esa información hay que, Claro, primero hay que saber dónde tomarla, sí, para no tomar cualquier cosa. Después hay que tomarla, que no exacto. es lo mismo, digamos, ¿ya? Ujú. Porque hay que tener en el fondo las capacidades, el personal, hay que tener el entendimiento de para qué estoy haciendo la pega y con Ujú. eso tomar la información. Por ejemplo, me refiero a cuando estamos haciendo una cocción, cuando estamos Claro, haciendo una, no sé, pues la toma de temperatura en las cámaras de frío, en los congelados, claro. no sé, en el producto terminado. Entonces, en el fondo, eh, no sé, pues la toma de información incluso de lavados de manos, de revisión Eso, de porque yo uniformes. creo que el registro de proceso es más entendible que cuando yo me acuerdo haberle dicho a algunos muy pequeños productores, ya, pero usted registra cuando, por ejemplo, hace la higiene de los mesones y te dicen, pero ¿cómo voy a estar anotando eso? Y es como, ahí hay que empezar a explicar por qué es importante. Es claro, yo creo que tenemos que irnos un paso para atrás en la Ujú, trazabilidad como para dejar claro el concepto general. Cuando yo nosotros vamos a una empresa, ¿ya? ujú, Y pedimos una trazabilidad, lo que estamos haciendo es poder armar la historia de ese producto. No la claro. historia directa solamente del alimento, sino que la historia de todo el proceso productivo. Ujú, Entonces, cuando yo digo ya, este producto, no sé, tengo un sachet de unas gomitas, ¿ya? ujú, Y me voy y le digo, lo compro en el supermercado, voy, lo miro el lote, con el lote les digo, yo quiero que me hagan la trazabilidad de esto. Yo lo que quiero es que me digan, claro, de dónde salieron todos los ingredientes, cuáles son los procesos que se hicieron en el producto directamente, de dónde salió el envase, ujú. qué certificaciones tiene el envase y todo, que va todo en el producto. Pero a eso se le agregan otras cosas, como por ejemplo, a ver, ya, pero este alimento se produjo hace, no sé, un mes. Perfecto. El día, no sé, el día 5 de Octubre, octubre, ¿ya? claro. Se produjo el día 5 de octubre. Entonces, ¿quién trabajó en la planta el día 5 de Ujú, octubre? No, este producto lo hizo la línea uno, entonces estaba la señora Juanita y el señor Pedro. Perfecto. ¿Qué capacidades tienen estas dos personas para hacer este producto? ujú, Entonces, tú empiezas a hilar la información, ¿ya? Y ahí claro. tú, en el fondo, empiezas a crear esta historia y decir, ¿sabéis qué? En realidad, mira, no, don Pedro le hicimos capacitación en trazabilidad, capacitación en lavado de manos, capacitación en, no sé, en Buenas prácticas y todo. buenas prácticas, en la producción, en limpieza, en higiene, un montón de cosas. Y la señora no, la señora venía llegando, no tiene ni una capacitación. Es un riesgo. Y ahí Claro. empiezo a identificar dónde está mi problema, ¿ya? Dónde puede haber potenciales problemas. Para eso me sirve la trazabilidad. Entonces, para poder leer esto a posteriori, digamos, una vez con Ujú, el machete en la mano, yo poder conocer todo esto, tengo que tener un montón de papeles y de registros que son los que me van a llevar esa información y me van a entregar la capacidad de poder leer para atrás qué pasó. claro. Y eso es lo que además hoy día, para toda la gente que quiere entrar a algún mercado más grande, que quiere exportar, que quiere el retail, eso es lo que le interesa a estos grandes clientes, que tú puedas dar cuenta de tu producto y de cómo fue producido al final. Exactamente. No solo desde el punto de vista de la inocuidad, que eso es bien importante, sino que, por ejemplo, hay clientes que no comen ningún producto que tenga cosas animales, ¿cierto? Que Por son ejemplo, pero también hay otros que, por ejemplo, les interesa consumir productos de empresas que cuidan el medio ambiente. Y para eso también me sirve la trazabilidad. O también. que reciclan sus residuos, o que si son productos
animales que, por ejemplo, sean productos de granjas donde se preocupan del bienestar animal. Todo eso te lo da la trazabilidad. O cosas más serias, por ejemplo, celíacos, Claro que sí. que no puedan consumir gluten ni tampoco partículas de gluten. Entonces Sí. yo tengo que certificar, si estoy comprando, no sé, haciendo una barrita de cereal, tengo que certificar que las materias primas de esa barrita provienen de lugares que están libres de gluten. Porque si no Claro. tengo un riesgo. O alérgico a O los alérgicos. crustáceos, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Que yo conozco un caso de una persona que es alérgica, no sé, se sientan en un restaurante hay y quedó mal lavado un cuchillo, o se sientan en la mesa al lado a comer Qué marisco, heavy es. y Y se ella empieza empiezan a inflamar. inmediatamente empieza con síntomas, ¿cachai? Qué heavy. Entonces, claro, tú tenés que tener esa precaución durante toda la cadena, digamos. Claro. Y ojo, porque ahí uno cuando habla de trazabilidad, no sé si me estoy adelantando, pero vamos a hablar de trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Justo viene eso ahora. Dale. Ah, Así que dale nomás. porque lo que estamos describiendo es la trazabilidad hacia atrás. Es Claro. cómo desde mi producto terminado yo me voy recorriendo el camino hacia las materias primas Ujú. y voy viendo todo lo que pasó en el camino, ¿cierto? Voy Claro. viendo quién la produjo, cómo se hizo el control de plagas en ese proceso, cómo se lavaron las materias primas, de dónde provenían, quién es mi proveedor. Ahora, ¿qué pasa si en mi producto terminado causa una ETA, que eso lo vimos en algún capítulo anterior, ¿cierto? Una enfermedad transmitida por alimentos, no sé, por una bacteria? Me Ujú. como un sándwich y la cuestión, no sé, tenía salmonela. Chanfles. Entonces, Qué mala claro, pata. la trazabilidad me va a permitir y determinar, bueno, separo el sándwich, la hamburguesa, la lechuga, el tomate, Ujú. bla, 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 y digo, ¿sabéis qué? Me fui para atrás, desarmé mi sándwich en el fondo en el proceso Ujú. y detecté que mi salmonela venía en la carne, Claro. ¿ya? O no, mejor no porque está cocida, mejor En en la la lechuga, lechuga. es la lechuga, ¿ya? La lechuga quedó mal lavada y resulta que ahí tengo mi problema de salmonela. Entonces ahora yo tengo, claro, identifiqué hacia atrás mi problema, sé dónde está, pero ahora mi siguiente pregunta es, bueno, pero esa lechuga se ocupó en algún otro plato o en alguna otra preparación que no sea ese sándwich. Claro. Y digo, sí, mira, en realidad hice también ahí, con esa misma lechuga, hice una, no sé, pues una ensalada César, hice, no sé, otros tipos de platos, un burrito relleno Claro. con lo mismo. Entonces, tengo que volver con mi trazabilidad hacia abajo y ahora ver dónde fueron a parar esa ensalada César y ese burrito. Y ese burrito. Y ahí se arma el esquema completo en el fondo para poder... todo esto lo que busca en realidad es prevenir la contaminación. En el fondo lo que estamos, o sea, es responder, digamos, prevenir Claro. un incidente, eso es lo que busca. La Claro. contaminación ya la teníamos, pero prevenir que el incidente sea mayor. Entonces, con eso lo podemos evitar. Que caigan más. Claro, porque eso es como para el caso de un brote, ¿cierto? Por ejemplo, esta tenía salmonela, pero hay otros casos en que el peligro o lo que nos está pasando, la razón de por qué tenemos que hacernos con el producto son de otro tipo. De hecho, hay hartas empresas, y por eso vuelvo un poco a lo que dijimos al inicio, que no es solo de la industria alimentaria, porque no sé si te has dado cuenta que cuando uno presta atención, a cada rato tú ves, eso se llama recall o retiro de producto, ¿cierto? Es cuando Sí, una empresa se da cuenta que hay un error o hay una contaminación en un producto que hizo y que ya está en mercado en el fondo, y cuando el riesgo es muy alto, tiene que traer todo eso que vendió de vuelta. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que el otro día vi que no me acuerdo qué marca de auto, de verdad que no me acuerdo, sí, pero que dijeron que el modelo no sé cuánto tenían que ir a devolverlo porque presentaba una falla en el sistema eléctrico, por ejemplo. Eso es un recall, al final. Lo que pasa es que uno claro. no siempre lo lleva a sorpresa. Me acuerdo yo que hace un par de años, de haber sido el 2022, 2023, un laboratorio tuvo que hacer recall de pastillas anticonceptivas, que estaban malas. Y de hecho, después se supo que hubo muchas mujeres que quedaron embarazadas por eso, hicieron una demanda colectiva, pero millonaria. Obviamente, porque Háganse cargo, ¿ah? háganse cargo de esta De su criatura, guagua. de esta criatura que yo no quería. Y Claro. así, pues la industria del alimento es lo mismo. Yo me acuerdo que cuando mis niños tomaban, ellos tuvieron que tomar de estas leches como de relleno. En el fondo yo les daba leche mía, digamos, pero como tenía dos, porque tengo gemelos, no me alcanzaba para los dos, entonces tenía que darle relleno.
Y salió una alerta, pero no de la leche que tomaban ellos. Pero yo andaba súper pendiente de que salieran esas cosas. Y claro, decían la leche, no sé cuánto, del lote, tanto, tanto. Por favor, los que lo hayan comprado, vayan a devolverlo porque creo que tenía Enterobacter Sakazaki. Y así, pues, en el Bueno, fondo... gran caso, que yo creo que es el que abrió el camino un poco de la trazabilidad acá en Chile, de los brotes así grandotes. ¿Te acordás que no sé si fue el 2008, 2009, que fue el caso de Chebrita? 2008. Yo diría que entre los dos, porque fue como fin de año. Fue como en verano, sí, fue Sí, como en pero fue verano, un fue una época verano. de verano. Sí. Y que fue un caso de listeriosis, po. Fue una listeria que estaba en la planta y que Sí. pasó a los quesos y generó Aborto principalmente. aborto, hubo muertos Sí. en ese evento, ¿cierto? Sí, pero lo principal yo me acuerdo que fueron como en un plazo de una semana, como 3 mujeres que llegaron con aborto, me acuerdo, la clínica alemana. Bueno, Sí, me acuerdo la noticia entera. sí, pues yo estaba en el INTA, me acuerdo, estábamos en el INTA y nosotros tuvimos que participar en algunos ensayos después de ir a investigar la planta, digamos, me acuerdo haber estado en la planta y todo. Y además fue fue un capítulo de libros. Sí. Porque era como el libro te decía, mira, esta cuestión puede causar, no sé, muerte en personas de tercera edad, Sí. aborto en Sí. embarazada, y era, pero check, si vamos perfecto en todo lo que puede pasar, digamos. Claro. ¿Ya? Y que fue un caso súper complejo en la época. Sí. Bueno, Chevrita era una empresa que estaba creciendo y se fue... Sí. Bueno, y ahí hubo un tema, lo que tú habláis del recall, ¿cachai? Porque en el fondo el recall o el retiro de productos es una etapa súper importante y tiene que hacerse en un momento exacto. Exacto. Y tengo que tener las herramientas para hacerlo. Y eso, cualquier tipo de empresa debiese tenerlo preparado, ¿cachai? No es algo que vamos a descubrir en el minuto, sino que tú tienes que establecer cómo lo vaya a hacer esa acción. Y Y acá, probarla. claro, acá en este caso, por ejemplo, yo me acuerdo que Chevrita tenía un aviso en su página web inicialmente. Claro. Pero ¿quién se mete a la página web de un producto Sí. permanentemente? Pues no, salvo que vaya a comprar hoy día, digamos, hoy día es más, pero Claro. en el 2009 nunca te metiste a la Nadie. página web de nadie. Entonces era muy poco eficiente el proceso que tenía. Eso es súper importante, que en el fondo el recall, que es esta cosa que retiramos el producto del mercado, que no siempre es por un problema tan grave, ¿eh? También a veces es porque, por ejemplo, la etiqueta está mal hecha. Hay distintos motivos por los cuales podemos retirar un producto de mercado. Tiene que ser un proceso que no te pille volando bajo, porque cuando a ti te avisan, sabes que hay un problema de tal magnitud, que todo ese producto que tú ya vendiste tenés que recuperarlo, es una situación tan estresante que probablemente ninguna cabeza va a estar lo suficientemente fría para ahí idear un gran plan de retiro. Entonces hay que tenerlo desde antes planificado. Y no Mira, solo planificado, hay que tenerlo además probado, hay que hacer ensayos hipotéticos de que esto me pasa y yo lo retiro, yo trato de contactar a mi cliente. Y eso es lo que uno, de hecho, hace en las empresas. Uno hace ensayos de recall al menos una vez al año, 2 veces al año, dependiendo del tipo de empresa. mira, me metí a intrusiar para acordarme solo del año, pero ¿Ya? me apareció el caso completo. Claro, efectivamente era 2008, parte del 2008 y se extiende hasta agosto del 2009. Ah, Es ¿viste? largo. Y son 164 casos con 16 fallecidos atribuidos Mira, a este tema, ¿cachai? Y se extendió desde la región metropolitana hasta la región de los lagos. o sea, la mitad del país con la Medio listeria. país y los muertos se concentraron en metropolitana, 12, Mm. 2 en Valparaíso, 1 en O'Higgins y 1 en Maule. Pero qué heavy, porque además para el 2008 la listeria no era ni conocida. No, bueno, Ahí la ese fue otro conocimos, de hecho. tema. Claro, pues, ahí nos pusimos a trabajar. O sea, en el INTA, por la obsesión de Guillermo, que era Ajá. nuestro jefe, conocíamos bacterias que en realidad no eran muy ampliamente Sí, como la difundidas. listeria, el cámpilo El también. Cámpilo, que era su favorito, claro, era Sí, el Listeria y Cámpilo los conocimos por eso nosotros en realidad. claro, y cuando pasó esta tole tole fue como, cacha. Sí, me acuerdo. Y claro, y por eso al final terminamos como participando. Incluso otro laboratorio hizo el mapeo genético de las cepas de listeria, po. Sí, pues después, yo todavía me acuerdo, era el clon 008 o Sí, 009, o sea, algo así era. Sí. sí. Pero ahí estaban todos juntos, pues en el fondo era la misma bacteria que se había dado vuelta por todas partes.
Por todos lados, claro, sí, pues empezaron a identificarla y era la misma bacteria que andaba jodiendo la pita. Después vamos a hablar de listeria. Esto tenía listeria. Es súper entretenido. Deberíamos hacer episodios de alguna bacteria. No los vamos a escuchar nosotros nomás, pero deberíamos hacer episodios. Vamos a invitar a la Natalia Vega. Ella le va a encantar hablar de la listeria. Ella va a hablar de la listeria, sí. Exactamente. Bueno, porque además, claro, en el caso de la listeria es súper importante para ciertos grupos, además, sí, yo me acuerdo cuando yo quedé embarazada, lo primero que me dijo la Loreto, mi ginecóloga, fue como, mira, si vaya a comer queso, que no sea de estos que parten en, que laminan y qué sé yo, porque me dijo, nadie sabe si esas cuestiones las limpian, me dijo, y la listeria es muy seria para el tema de las guaguas, así que todo, ni cecina, ni una de esas cuestiones. Si uno tiene que ir como monje más encima. No solo te sentís mal, además no puedes comer cosas ricas. Ahora, un tema súper importante es cómo construimos esta trazabilidad, porque una cosa que nos pasa a nosotros es cuando llegamos a empresas muy chiquititas y uno les habla de este sistema, que tenemos que tener registros, que tenemos que saber seguir nuestro alimento, y te dicen, sí, pero es que yo no tengo computador o no sé manejarme en lo digital. Y ahí la primera cosa que nosotros decimos es, no es necesario que sea, ojalá sí, porque es más fácil. Es recomendable. Sí, claro. Es recomendable, pero si no... Nosotros hemos tenido empresas que hemos asesorado a punta de cuaderno, digamos, y somos capaces de encontrar cosas. O sea, también podemos dar nombres de cosas positivas. Sí. Sin ir más lejos, Etnia, que tiene puro papel. Su sistema en papel, funciona perfecto. Hace una trazabilidad en 4 horas sin problema. Sí. Porque son procesos... cuando tú tienes el proceso, es un proceso corto y tienes el proceso ordenado, te permite hacerlo. Claro, te permite. Sí, ese es el tema, porque nosotros también tenemos otras empresas que asesoramos y también hemos trabajado con sistemas como restaurante, casino, en el fondo de alimentación colectiva, y ahí es un lío. Ahí es un lío porque son tantos los alimentos que pasan por cocina al día, que entran, que salen, que me falta un poquito, que lo saco del refrigerador, que lo meto a otra parte, que hacer la trazabilidad en esos casos es súper difícil. Yo creo que el principal problema en los centros de alimentación colectiva, digamos, los restaurantes, casinos, cafeterías, es ese que estáis diciendo tú. Porque tú programas una cierta producción, pero después tenés los pichintunes que te faltaron. Los contratiempos. Te genera un lío de proporciones, porque es una cuestión que vais sacando, no, me faltó un poquito de no sé qué, y un poquito de no sé cuánto, o ¿cachai? Quedé corto en, no sé, en carne, y al final esa sacada de cosas es la que les va generando el problema del despelote, ¿cachai? Bueno, claro, pero también es cierto que en ese tipo de servicios no es un producto que sale y que puede estar meses circulando porque tiene una vida útil de 6 meses. Tú lo produces y alguien lo consume de inmediato. En el fondo, ahí no tengo yo que esperar a que mi producto circule por el mercado, que se dé vueltas, y que si alguien consume el producto que yo hice hoy día, en noviembre, y lo consume en febrero, yo tengo que estar pendiente hoy, cuándo fue que se produjo eso, cuándo fue que eso fue producido, fue manipulado, etcétera, sino que en el caso de la alimentación colectiva, la gracia que tiene es que, claro, si yo como algo hoy día, lo más probable es que o me lo comí ayer, o sea, si yo me siento mal hoy día, es algo que me comí ayer o antes de ayer, y no necesito tanta información como si fuera algo que se produjo hace meses atrás. Oye, la trazabilidad en todo caso también sirve porque hemos nombrado como cosas más trágicas, digamos. Sí, vamos con lo bueno. Sí, pero también sirve para cosas buenas, digamos, porque en el fondo tú puedes identificar, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, hay un caso, creo que son unos huevos en Inglaterra, que les pusieron como un sello de la corona, ¿cachai? En el fondo, para identificar... Huevos reales. Claro, y tenían como un numerito, ¿cachai? Entonces eso identificaba el fondo, el productor de origen, y la idea de ellos era como cuando partió este tema como un poco más de las gallinas felices, los huevos de gallinas y todo este concepto, era como para identificar que eran provenientes de productores reales, de productores más chicos, ¿no? De productores más chicos, de productores como más sostenibles, artesanales. Sostenibles, ¿cachai? Y no de grandes industrias de huevo. Claro. Ese era como el concepto. Así que sirve para identificar eso.
Yo también sé que en algunos cafés, ¿cachai? Para llegar en el fondo, para que sea un café de origen, la denominación de origen, sin ir más lejos. Exactamente, la La denominación de trazabilidad, origen. que son cafés de origen, ahí también tenéis una cierta, o sea, tenéis el uso de trazabilidad para poder identificarlo. No sé, ¿qué más? Las carnes, como las carnes de guayú, esas cosas también. Exactamente, Y claro. todas las denominaciones de origen, pues, en el fondo, por eso por El ejemplo, champán, exactamente, por eso, y se dejó de usar porque antes todo era champán. todo era champán, sí. Hasta que ellos dijeron, oye, ¿sabéis qué? Paren con el uso del nombre para cualquier No cosa. sean patudo. Champagne, claro, Champagne es una zona y solamente viene de acá, por lo cual todos los demás vamos cambiando el nombre a espumante o a lo que ustedes quieran. El jamón serrano también, que en el fondo ahora uno dice que es jamón crudo. Sí. Pero yo Bueno, sigo. los italianos siempre le han dicho jamón crudo Sí, aquí usábamos y el jamón serrano. yo creo que sí, pues debe ser una denominación de origen, pero igual se llama, aquí todos le decimos serrano igual. Le El decimos jamón serrano. espumante como que funcionó mejor, ¿ah? Como que la Sí, gente dice espumante. sí, la gente dice espumante, sí. Sí, ¿Te acordás que nosotros tuvimos un proyecto para hacer quesos con denominación de origen en la cuarta región? sí, pues. Sí, ¿En qué tuvimos. quedó? Eso ya ni me acuerdo. ¿Qué fue lo que le pasó a ese proyecto que era igual? No, nosotros hicimos los fermentos. Sí, me acuerdo. El proyecto fue ir a agarrar quesos de cordillera, ¿te acordáis? Sí, perfecto. Y sacábamos las cepas, De esos aislábamos quesos, y claro. nos podíamos producir con esas cepas. Fabricamos un fermento y con ese fermento nos fuimos a distintas queserías a fabricar el queso de cordillera, Claro, pero en condiciones más industrializadas, entre comillas. claro. Y eso hay una patente, de hecho. Tenemos una patente con Sí, me el. acuerdo de los fermentos. Sí, Claro. Claro, pero eso lo que buscaban era en un futuro que ese queso de la cuarta región pudiese tener denominación de origen. exactamente. Claro. Pero ahí hay otras cosas que hay que manejar antes, digamos, porque es una producción que es muy dispar, pues hay empresas más o menos Exacto. buenas, hay otros que siguen produciendo ahí casi que a pampa en cerro. No, la verdad es que en ese proyecto lo que nos pasó fue que además nuestra hipótesis de que los quesos de cordillera eran súper contaminados y los quesos de las plantas que tenían Eran muy limpios. pasteurización eran súper limpios, se nos fue a las pailas, porque nos Sí, salían mucho más contaminados los de las quesos, los que hacían pasteurización, nos salían más contaminados que los otros, entonces fue complejo. sí, fue complejo eso. Además que después vino el terremoto y como que ahí empezó a quedar la crema en todas partes, ¿te acordás? Sí. Sí, fue como el 2010 ese proyecto. Bueno, otras cosas para las que también sirve la trazabilidad es para poder probar que tu producto cumple con ciertas características, como por ejemplo los productos kosher, los productos halal, ¿cierto? Que son estos productos que cumplen ciertos requisitos para algunas religiones. Y en el fondo, cada vez que tú tienes una característica diferenciadora de tu producto, a través de la trazabilidad tú puedes probar que eso es cierto, en el fondo. Claro. Ahora, a nosotros siempre nos dicen, y es una cosa que es bien conversada, nos dicen tanto productores como alumnos, y es como, ya, profe, pero esto es un registro, pero yo puedo falsear el registro. Y en rigor sí, Sí. porque son puras cosas que se basan en la confianza en el fondo. Pero ¿sabéis qué? Con tantos años que llevo en esto, muchos años, uno termina cachando cuando los registros están falseados. Sí. Un auditor ni siquiera Sí, muy capo, con no, ojo pero mediano. con el ojo un poquito afinado, Sí, uno se empieza a dar cuenta cuando el registro está uno cacha los arreglado. registros arreglados. Sí, Sí. arreglado. Desde cosas del valor en sí que estás poniendo, o que está todo escrito con el mismo lápiz, ponte tú. Exactamente. O que todo está perfecto. O la misma letra, ¿cachai? Sí. O, no sé, pues registro que el número, el dato siempre igual. O que todo está Entonces, perfecto, porque en realidad en una empresa en la vida real pasan cosas, po. claro. Que un día no se pudo producir, que un día pasó otra cosa, que no llegó una materia prima, etcétera, etcétera. Hay muchos, etcétera. Entonces, cuando todo ha funcionado como reloj por años, Sí. uno empieza a sospechar que ha pasado. Ahora, si tuviéramos que hablar de las empresas pequeñas, ¿cierto? Nuestro ámbito de mayor trabajo, ¿cuál dirías tú que son como los errores más comunes en términos de trazabilidad? En una empresa muy chiquitita. Mira, yo creo que uno que es básico es no tener claridad de los proveedores muchas veces.
O sea, no tener proveedores permanentes, que es complejo, pues, ¿cachai? Porque en el fondo tenéis Sí, volúmenes bajos y ni un proveedor se va a comprometer así como a ciegas contigo bajo un sistema de compra esporádica. claro. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, sin desmerecer a productos como los de La Vega, Ujú, eh, no tengo cómo trazarlo. No tengo claro. cómo llegar a nada porque es una compra spot que no tengo cómo seguir, ¿cachai? Entonces, ese es un problema para mí importante. Es como Eh, parecido a los que tienen cosas silvestres también. claro, Sí. claro. Ahora, ahí podéis ligarlo un poco más porque tenéis un Mm, área de manejo, ¿cachai? Un área de sí. extracción, podéis llevarlo a un Sí, lugar. porque incluso la producción orgánica reconoce el tema silvestre. Sí. Sí, claro, tú podés llevarlo a algún lugar físico, ¿cachai? Pero en el caso Ujú, de comprar en La Vega es un productor A que no sé, pues fuiste a bailos lunes y miércoles y no siempre están los mismos, no siempre tiene el mismo origen el producto, ¿cachai? Te llegó un gallo de, no sé, claro. pues de la Cruz a vender palta, después te llegó un compadre de Higuera, después te llegó un compadre, no sé, pues de aquí en la región metropolitana, después te llegó otro de no sé dónde, entonces al final incluso si tú le compras al mismo casero, por decir así, no Ujú, tiene productos trazables hacia atrás del mismo origen. claro. Porque él le puede comprar a distintos Es proveedores también. complicado, sí. Sí. Eso es complicado porque además no solo un asunto de se compra a este tipo de proveedores por un asunto de facilidad, también es por precio, Claro, ¿cierto? además, Entonces ahí como meter a convencerlos de que de repente es mejor pagar un poco más, pero pucha, el producto me va a salir más caro y ahí empieza un tema. mira, uno en general, y empresas grandes también te Ujú, pasa lo mismo, ¿ah? Uno en general no se da cuenta de la importancia de esta cuestión hasta que te queda una escoba. claro, ¿Cachai? Entonces, cuando te queda un desastre, bueno, y no tenés cómo responder a ese desastre, sí, es cuando decís chuta, en realidad, porque va a pasar siempre, en todas las empresas va a pasar alguien que te va a vender una materia prima y te la va a ofrecer, pucha, no sé, un 20% más barata, pero de dudosa sí, reputación o media terminando vida útil, o puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿cachai? claro que sí. O sea, la oferta está por algo. Entonces, ahí, claro, las empresas tienen que tomar una decisión más o menos consensuada, digamos. Oye, y lo último que tampoco hemos tratado es el tema de cómo identificamos este trazabilidad, porque la identificación. Exactamente. Justo para lo que fuiste al Congreso. Claro, que hay diferentes formas, digamos, la forma más usada, más simple siempre es el lote, ¿ya? Cuando Es el ustedes lote, ven, claro. claro, cuando ustedes ven los productos, primero que nada, desmitificar que el código de barra sirva para algo más que no sea que te cobren en el supermercado, digamos, ya no Exactamente. tiene ninguna otra utilidad, básicamente, ¿ya? Porque lo del código barra es en el fondo una serie de numérica irrepetible que tú la pinchas y te relaciona un producto con un precio. Eso es Ujú. básicamente lo que hace el código barra. Pero no te identifica procesos, Nada. no te abre un poco la mente, digamos, para poder identificar cosas del producto, ¿ya? Para eso Sí. existen otros mecanismos. Y por eso cuando ustedes ven el código barra aparece en un lado y en otra parte aparece, no sé, pues, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y un lote. Ujú. Y ese lote es el que es la clave, digamos, para nuestro seguimiento interno. Entonces yo con ese numerito puedo seguir y decir, mira, ¿sabéis qué? Compré, no sé, pues, una papa frita, pero la papa frita del lote 1, 2, 3, 4, perfecto, yo meto mi lote 1, 2, 3, 4 y me va a decir exactamente el día que se produjo, el día que se envasó, el origen de las papas y todo el cuento. Ujú. Bueno, ese es el sistema básico, digamos, el lote, ¿cierto? Claro. Pero de ahí uno puede empezar a diversificar en diferentes sistemas, ¿ya? Ujú. Y eso es una de las cosas que vimos en el Congreso que me pareció más interesante, que es una de las que quería tocar, que bajo lo que yo entendí, el código de barra tiene sus días un poco contados, ¿ya? Eh, no va mañana, no va el próximo año probablemente, pero Pero va a ir de a poco en reversa, digamos. contados, exactamente. Ya porque el código QR Ujú. sí te permite esta información que estamos diciendo que el código de barras no te permite, ¿ya? El código QR Ujú. sí te permite mostrar incluso cosas de publicidad, ¿ya? Claro que sí, po. Marketing te permite abrir la canasta. En fondo tú puedes ahora
el código QR te permite ligar a un precio y producto también, pero tú con ese mismo código puedes generar otro tipo de información, como por ejemplo el origen del producto, Ujú. dónde se cultivó, cómo se cosechó, cómo se procesó, ¿ya? Un montón de información, o para adelante, cómo Claro, usarlo, bajo qué régimen se claro. ¿Cómo recomienda. almacenarlo? Claro. Eh, entonces, bueno, yo creo que lo que se está trabajando ahora es una pregunta que me hiciste tú apenas te dije que venía este tema de los códigos QR, Ujú. es, bueno, ¿y qué hacemos con la seguridad? Porque, Sí, claro, porque todos podemos leerlo. Bueno, yo creo que de hecho, en parte, por eso se va a usar el QR, porque también yo creo que hay mucho consumidor que quiere saber más de los productos y con el QR es fácil acceder a esa información, digamos. Todos podemos leer un QR hoy día con un claro. celular, pero también lo Y hace súper inseguro, exactamente. bueno, pero fue una persona de la Casa de Moneda, ¿ya? ¿Ya? Están usando, porque la Casa de Moneda de Chile hace un montón de cosas y dentro de ellas también trabaja con estos temas de seguridad ¿Ya? y mostraba ahí unos códigos QR como dobles. Era como un código QR y adentro un cuadradito con otro código Otro QR. código QR. Allá, como ¿Cachai? Inception, código QR. Exactamente. Entonces, como que te generaba una verificación de seguridad, un doble check, por decirlo Ya. así, para tener una mayor seguridad. Entonces, claro, yo creo que es una cuestión que se está desarrollando. Hubo un contacto con España y ahí mostraban cómo hay un supermercado que ya reemplazó en toda la parte cárnica ¿Ya? todos los códigos de barra por códigos QR, ¿ya? Eh, Mm. S1 está trabajando en eso, digamos. Así que también van a También lo van a tener ellos. ¿ah? También los van a tener ellos. También los van a tener ellos, claro. Entonces, pero también están generando esa migración, ¿ya? Claro. Oh, y hay otras tecnologías, pero que son tecnologías más complejas, más caras, que yo creo que no sé si van a llegar a un producto terminado. Y me tocó en alguna vez en Estados Unidos ver unos supermercados que tú pasabas con el carro, Ujú. que tenían el RFID, ¿cierto? Exactamente, la radiofrecuencia. Que es la radiofrecuencia. Y que tú en el fondo pasabas con un carro lleno de cosas por un pórtico igual que el tag del auto, Ujú. Y y ahí que te los cobraba. productos tenían su tag. En el fondo, entonces tú pasabas con el carro completo y la cuestión te tiraba una boleta y tú pagabas Bueno, supuestamente en Amazon, esto es como supermercados Amazon o tiendas Amazon físicas, es así, po. Pero Pero ¿sabes qué? Yo estuve en ¿Mm? una tienda de las de Amazon y no sé si es radiofrecuencia lo que ellos ocupan. Ah, Parece que ellos ocupan como un sistema de miles de cámaras que te están enfocando de todas partes ah, y están como, cuando tú tiráis la cuestión, como que ellos ven que tú moviste el producto, lo tiraste, no sé, por una bolsa, un claro. carro y pues yo no terminé comprando en realidad, fui a comprar nomás. Fuiste a sapear, ya. Sí, y Oye, era, y en partes como en Decathlon, ¿te has cachado que te tiráis la cosa como una caja? eso yo creo que debe ser una cosa de ese estilo, po. Porque el otro día, o sea, lo he hecho varias veces, pero como que no dejo de maravillarme del sistema, eso de tirar Oye, la zapatilla, todas las cuestiones, y está, eso debe ser un microchip, po, ¿cachai? Debe ser una claro. radiofrecuencia que tú tiráis los productos, claro, un pórtico Esta misterioso. cajita, porque yo dije, no será una pesa, pero no, pues ¿cómo va a ser una pesa? Como todo va a estar con un peso tan específico que te lo va detectando. No, yo No, creo que tiene un no, yo chip. creo que sí, tiene que haber alguna lectura ahí de... Porque además los microchips son una cuestión que tú metías en la etiqueta que no se ve, po, ¿cachai? Eso Claro. no es como, no sé, No es no que es como andes con... la alarma que te ponen en los bolsos cuando Claro, te robas la ropa, digamos, no es como una cuestión grande, es claro. una cosa chiquitita. Qué heavy eso. Esos son Pero los que eso, hace Nvidia, ¿mm? ¿no? Esos son los que hace Nvidia. Todos esos Sí, chips, po. ¿no? Noté que salió el otro día que era la compañía Endivia, más. Endivia, Nvidia. Endivia, Nvidia, Nvidia, con Endivia. al final, Nvidia te dije. Y claro, pues una brutalidad. Y claro, pues se hacen todos los chips. Está bien igual. Sí, po, Está bien igual. hitazo. Es un hitazo. Eh, bueno, y como íbamos diciendo, en el fondo, a mí me llamó harto la atención que dijera esto del código de barra, porque lo primero que dijiste es lo que yo siento que es el principal mensaje, esto de que el código de barra hoy en día es para asociarte el precio. Y que además es algo que llama mucho la atención cuando nosotros lo damos en capacitación y qué sé yo así. Ahora, hoy en día, cualquiera puede tener un código de barra, comprarlo muy barato, porque hasta hace relativamente poco eran muy caros los códigos de barra, Lo que pasa es entonces que mucha gente no podía entrar a super. sí, pues hay como dos formas de crear un código de barra para productos en Chile.
Una es con GS1, que es lo que estamos Claro. nombrando, que son los que tienen como la administración de estos números y en el fondo el código de barra, la verdad, es que tú puedes comprarlo en cualquier parte. Tú puedes comprarlo en Estados Unidos, te van a mandar tu secuencia numérica irrepetible y tú lo metías en un generador de códigos de barra en Google y Y te listo. genera las barritas y tú la agarrás y ¡paf! O sea, de hecho es más, a los diseñadores tú les mandáis el número y ellos prefieren ellos mismos hacer la codificación después y te lo transforman en Sí. un código de barra, ¿cachai? Eso es simple y tiene una sola dificultad, que es lo que te cobra GS1 en el fondo, que te soluciona, ¿ya? Que es la base de datos. En el Claro. fondo, como el retail, los supermercados están conectados con GS1, tú pones este número en el producto y ellos cuando pistolean en el supermercado les va a aparecer inmediatamente. Claro. En cambio, cuando tú lo haces con un código comprado afuera, ellos pistolean en el supermercado Y no hay y no nada. aparece nada. En el fondo hay que ingresarlo. Pero Claro. esta pega es un ingreso de una vez. Tampoco estamos hablando Claro. de una pega de cada vez que tú pases por caja. En el fondo se ingresa una vez, se relaciona, porque como dijimos, lo único que hace el código barra es relacionarte un producto con un precio, ¿ya? En el fondo, el tema del código barra es que tú tienes que tener si tú tienes 10 sabores, tienes que tener 10 códigos de barras, porque lo que Exactamente. te relaciona es y si tienes, no sé, varios gramajes, si tienes una unidad También. el mismo producto, lo tenía en 10 gramos, en 100 gramos y en 1 kilo, son 3 códigos de barra. Exacto. Entonces, eso lo relaciona con los precios en la góndola del supermercado. ¿Está? Entonces, si tú ingresas ese dato inicialmente, después pinchas y va a aparecer en toda la... Y a aparecer. Claro. No sé si como que se democratizó un poco el código de barra, porque hubo un momento que era bien prohibitivo en el fondo. Claro, para una empresa chica era súper complejo tenerlo. Pero hoy día no, hoy día ya es una cosa bastante más masiva. ¿Viste? Y después va a estar el QR, que hasta el momento es muy fácil de sacar, digamos, cualquiera puede sacar un QR para hacer cualquier... Dentro del celular trae como haga su propio QR. Haga su QR, claro. Sí, el tema ahí es que uno le da un poco miedo la seguridad de esos códigos, Claro. de andar pinchando códigos. Hubo un momento, ¿te acordáis que decían, no pinche códigos de Es que QR? como para la pandemia, las cartas de los restaurantes y todos pasaron a QR para que uno no anduviera toqueteando las cartas, claro, los vivarachos de siempre empezaron a hacer códigos QR que te robaban tus datos y los dejaban ahí mismo donde estaban los de las cartas, entonces uno no sabía si sí o si no. Y los pegaban como encima, ¿te acordáis? Exactamente. La Pero creatividad. ahora, en realidad, bueno, y de hecho volvieron la mayoría de los restaurantes han vuelto las cartas, pero yo creo que tiene más que ver con que yo quiero la carta, no quiero un código. Eso, te iba a decir, a mí me gusta la carta A física. mí también. Me carga tener Mi la celular. carta en el teléfono. Me enferma. Sí. También no veo, no me abre, y es fome, yo quiero la carta. Es como lento, tenéis que... no todas son iguales, ¿cachai? No son intuitivas, de repente te cuesta encontrar dónde está el producto que tú querías, ¿cachai? El orden, no sé qué. La carta física es tan simple. Exactamente. Hay cosas que no tienen que evolucionar, creo yo. Hay cosas que no tienen que cambiar. Como mi papá siempre dice que los gringos tienen este dicho de if it works, don't fix it. Si funciona, no lo arregles. Y eso es súper cierto. Sí. Por algo es así. Exacto. ¿Tenemos algo más de decir que trazabilidad? Bueno, sí, podríamos armar mucho más de trazabilidad, pero yo creo que ya estamos. Sí, yo creo que ya estamos por el tiempo. Yo creo que ya estamos en honor al tiempo. Lo importante en el fondo es dejar la sensación de que sí, la trazabilidad es muy importante, no es tan fácil implementarla, pero todos pueden implementarla. Exactamente. ¿Ya? No es tan fácil, pero todos pueden en el fondo. Hay que ser también, como todo en este tipo en nuestras empresas, hay que ser creativo. No, y además, la implementación de un sistema de trazabilidad hay que hacerlo a medida. Hay que hacerlo a medida, sí. Es un traje a medida. No sirve tratar de hacer una cuestión grandilocuente, de repente en algunas empresas te volvís loco. Tenéis que tratar de acotarlo. A medida me refiero a cantidad de productos, de dónde vienen esos productos, pero también el recurso humano disponible. Absolutamente. La Eso capacidad de registrar datos, ¿cachai? Sí. Entonces hay que hacerlo como bien a medida. Sí, porque nosotros vemos muchos casos de empresas en que son 2 personas que producen, venden, embalan, entonces si además le estáis poniendo 15 planillas, no las van a llenar. No las van a llenar. Entonces ahí hay que ver que sea 1 o 2 planillas más o menos fáciles, pero que tengan la información necesaria y vale también.
Exactamente. Así que eso, volvemos en un nuevo episodio que por supuesto no tenemos idea de qué se va a tratar. Y esperamos que les haya servido este tema de la trazabilidad. Eso. Y cualquier consulta siempre la pueden dejar en nuestras redes sociales. Como siempre. O aquí mismo en el Spotify. Aquí mismo en el Spotify. Muy Chao, bien. Pili. Hablamos. Chain.